Buenas noches, doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, expresidente de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete Social. Y en las personas del doctor Cruz Jiminián, la doctora Elena Fernández, el doctor Raúl Come de Bro, quiero expresar la bienvenida a este auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a las distinguidas personas que hoy nos acompañan y nos honran con su presencia. El Centro de la Salud es uno de los 19 centros de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y tiene como su visión y misión el de fomentar el desarrollo de las políticas públicas, es ser un espacio de concertación plural, abierto, donde todas las expresiones que quieran aportar, ayudar a la temática del sector salud, de la seguridad social, tengan su expresión, su participación. Por eso lo instamos a ustedes, aquí hay muchos estudiantes, muchos médicos en formación, y personas de diversos ámbitos de la sociedad dominicana a que nos visiten a través de nuestro portal Salud Funglode y también a través de nuestra biblioteca Juan Bosch, que está entrelazada. Hoy nos estamos aquí citados por un tema de impactante interés nacional e internacional. La epidemia del ébola, yo creo que todos estamos conscientes de su impacto para los países, las personas. Tres connotados y distinguidas personalidades del mundo médico hoy nos honran con su presencia y nos dictarán el tema sobre el ébola. El doctor Miguel Ureña, no voy a presentar currículo de nadie, todos son muy conocidos, es médico infectólogo de gran renombre en el país y subdirector del programa de medicamentos esenciales Promesecal. El doctor Félix Hernández es director metropolitano de salud, lo que incluye las regiones Distrito Nacional, Gran Santo Domingo y Monte Plata. Pasado exdirector del Hospital Traumatológico Juan Bosch y pasado director del Hospital Ney Arialora. Y el doctor Jorge Marte Báez, lo voy muy conocido en el país, tanto en el mundo médico como en su práctica, lo voy a sintetizar en dos palabras: coordinador nacional del ébola en el país y gloria de la medicina por ser maestro de la medicina, aunque no es tan viejo, pero ya lo nombraron maestro de la medicina. Nos disertarán sobre el tema del ébola. Con usted el doctor Jorge Marte Báez, que como autoridad del ébola pasa a dirigir esta presentación. Gracias, Gustavo. Buenas noches, señora vicepresidenta, señor presidente. Gustavo nos convocó y nos pareció fantástica su idea porque probablemente no hay un tema médico que en los momentos actuales tenga más interés que el que nos ocupa esta noche. Podrá ser debido a curiosidad científica, a sentimientos por médicos, sentimientos por la medicina, por querer aumentar nuestros conocimientos científicos o simplemente por miedo. En cualquier caso, no está de más que nos informemos de los diversos aspectos con que podemos ver esta epidemia. Primero, los aspectos microbiológicos y clínicos, que estarán a cargo de Miguel, y luego Félix nos va a dar un vistazo que ya nos ha avisado que será predominantemente gráfico. Félix ha estado muy de lleno en todos los aprestos que hemos estado llevando a cabo y vamos a mostrárselos a ustedes, los vamos a compartir con ustedes. El Ministerio de Salud Pública ha decidido una política de puertas completamente abiertas con respecto al manejo de esta situación y a nosotros nos honra compartirlo esta noche con ustedes.
Primero, Miguel Ureña nos va a hablar de los aspectos microbiológicos y clínicos, y quizás, Miguel, tú toques de paso algunos aspectos relativos a las epidemias anteriores, y luego vamos a ver qué nos tiene Félix, y finalmente yo volveré con ustedes para cerrar, y luego, por supuesto, estaremos en disposición de contestar cualquier pregunta que nuestro auditorio pueda tener. Gracias. Así que vamos, Miguel, a comenzar. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación que me han hecho de compartir una mesa con tan prestigiosos colegas y con un público tan selecto. En particular, agradecer al presidente Leonel Fernández y a la vicepresidenta que se encuentran aquí esta noche viendo un poco de algunos aspectos que son por necesidad, aspectos que tienen que ver con ciencias médicas. Vamos a tratar de hacer que el tema sea un tema interesante para todos los públicos, pero evidentemente es un asunto muy serio, que tiene implicaciones muy serias para la humanidad y para el futuro de la humanidad en los próximos años. No quiero ser tremendista con estas expresiones, quiero decir que las enfermedades emergentes y reemergentes, nuevas enfermedades que la humanidad está enfrentando desde hace 40 años hacia acá, han dado un giro completamente distinto a la visión de salud que tenían los médicos que nos precedieron como generación. Lo que ustedes van a escuchar y a observar, espero que puedan leer algunas de estas cosas con facilidad, es primero una brevísima historia de lo que ha pasado con este virus. Esta ha sido una de las ocasiones en donde la humanidad entera ha participado de un proceso de investigación y de diseño de políticas, de acciones, con respecto a qué hacer, con respecto a una situación de epidemia en una zona del mundo que incluso parecería extraño que nos resulte tan interesante a una distancia geográfica como la que ha sucedido, pero el mundo es global, tal como es el nombre de esta fundación. De hecho, cuando uno revisa la historia, uno se da cuenta de que fue en el 76 por primera vez cuando el mundo conoció de un ataque, de una forma de enfermedad de fiebre hemorrágica viral en el 1976, en dos brotes que fueron virtualmente al mismo tiempo, en el Zaire, que actualmente se llama República Democrática del Congo, y en Sudán. Desde el punto de vista de la nomenclatura, desgraciadamente los médicos no somos muy originales poniéndole nombre a las cosas, así que le pusieron el nombre del río que estaba más cerca. Por eso el nombre del virus es virus ébola, porque había un río cercano al lugar del Congo en donde se desató el brote. Y estos brotes fueron causados, después que la investigación se llevó a cabo, por cepas distintas de un filovirus que se había descubierto en 1967 en Europa, que había causado una enfermedad muy parecida y al que se le denominó agente Marburg. Y se le denominó Marburg otra vez con esa gran creatividad de los médicos, porque fue un brote ocurrido en una ciudad que se llamaba Marburg y en Frankfurt, en Alemania, y simultáneamente se vieron casos en Serbia, en la antigua Yugoslavia. Este virus vino a marcar, igual que el agente Marburg, algunas diferencias con respecto a lo que nosotros conocíamos en la ciencia como los virus agresores del sistema inmune que provocaban fiebres hemorrágicas. De hecho, se describió entonces una nueva modalidad o nomenclatura para nombrarlos, se llamaron filovirus, que tenían una característica especial en cuanto al comportamiento de su genoma, el RNA que lo conforma, y que desde entonces hasta la fecha se han registrado más de 20 brotes en diferentes zonas geográficas del mundo, pero predominantemente en el continente africano. Y este brote de ébola de África Occidental está causado por una especie que se llama Zaire ébola virus. Esta es una foto que ha dado la vuelta al mundo. Probablemente todos los que están presentes aquí hayan visto esta fotografía.
Esta es una fotografía electrónica del virus del ébola y tiene una peculiar forma. Fíjense el impacto que tiene los medios actuales de comunicación, que si yo les pregunto a ustedes que hagan una imagen mental del virus de la gripe, probablemente ninguno sepan ni qué forma tiene. Sin embargo, un virus que hace menos de un año nadie mencionaba, todo el mundo sabe cómo se ve, y es producto precisamente de estos procesos de la globalización. El problema de este virus es que este virus tiene particularidades que lo hacen sumamente agresivo, y lo hacen agresivo por una característica especial. Él posee unos 4 compuestos proteicos que lo hacen invisible a células que se encargan de defender al ser humano de las infecciones. Y eso genera entonces una respuesta temprana muy mala, y ustedes se van a dar cuenta en un momentito de cómo hace este virus para liberarse de esas defensas. Lo que sabemos hoy es que es un virus zoonótico, quiere decir que se encuentra predominantemente en animales de vida libre, no se encuentra en granjas ni en situaciones de, como nos pasaba a nosotros con, por ejemplo, la influenza aviar, en donde habían situaciones de corral, etcétera, etcétera. Esto es un virus de vida libre que normalmente tiene a los murciélagos como su reservorio natural conocido hasta el momento. Sin embargo, nosotros, aunque no tenemos seguridad de que hay otros hospederos, no hay ninguna duda de que muchos otros animales en la naturaleza funcionan como hospederos transitorios y pueden generar contagio en los seres humanos. Los contagios entonces en humanos por animales salvajes infectados generalmente por estos murciélagos que son frugívoros y que adicionalmente se han descrito casos de transmisión de monos y de antílopes al hombre, y que lógicamente en un momento determinado es capaz de transmitirse de persona a persona. Los murciélagos viven en la naturaleza de manera libre, portan el virus, estos murciélagos entran en contacto con animales de este tipo, aquí básicamente primates y antílopes. El consumo de carne de antílope y carne de primates y el consumo además de carne de murciélago es en algunas aldeas de África una cultura que se sostiene. La manipulación de estos materiales entonces lleva a cabo una transmisión del animal al hombre, y posteriormente el hombre en su comunidad es capaz de transmitirlo a su familia y a otros seres humanos. Las personas infectadas, y esto es sumamente importante desde el punto de vista epidemiológico, no son contagiosas hasta el momento en que empiezan a manifestar los síntomas. Por lo tanto, una persona en periodo de incubación, no importa lo que usted haga con ella, no se va a contagiar. Por eso, casi toda la estrategia para tratar de evitar la penetración de un caso se basa en los casos sintomáticos que llegan de territorios sospechosos de padecer el ébola. Y claro está, los fluidos corporales, todos, y les voy a enseñar una gráfica que son todos los fluidos corporales, son capaces de hacer que otro paciente se contagie. Y de hecho, cuanto más grave está el paciente, más infeccioso se hace. De hecho, los restos de personas que han fallecido por la enfermedad son altamente infecciosas. Uno de los aspectos que provocó una diseminación de la enfermedad en las comunidades africanas era la cultura de cómo manejaban las honras fúnebres en esas localidades. Lógicamente, el tener un cuerpo expuesto durante 2 o 3 días para que toda la aldea lo saludara, lo besara, lo abrazara, etcétera, se convirtió en un motivo, en una razón de la diseminación de la enfermedad en algunas comunidades. No se ha demostrado transmisión por vía aérea, o sea, que el virus normalmente no puede transmitirse, como pasa con la gripe, por ejemplo, de manera aérea de una persona a la otra. Cuando yo les hablaba de los humores, de los líquidos del cuerpo que son capaces de transmitir la enfermedad, y les decía que estaban todos, aquí hay. Esto es en la fase aguda y esta es la fase de convalescencia de la enfermedad. Aquí arriba, aunque se ven muy chiquitos, están los días en que aparecieron los síntomas, y desde ese momento empiezan a ser infecciosos algunos líquidos como la sangre, la saliva, la orina, las lágrimas. Aquí está el semen, que no empieza a ser contagioso hasta que entra el paciente en fase de convalescencia,
y el semen puede llegar a ser infeccioso hasta, y en este caso, mírenlo ahí, hasta 100 días después de haber contraído la enfermedad del paciente, lo cual convierte al semen y a las secreciones vaginales en dos de los líquidos que potencialmente podrían transmitir la enfermedad en una fase muy tardía de la misma. El sudor y las heces fecales y la leche materna también son capaces de transmitir el virus a otras personas. Lo que nosotros sabemos de la transmisibilidad es que en este momento, basado en los datos y en el número probable de contactos que esas personas infectadas han tenido, la probabilidad de infectar al menos a otra persona es de un 32% con un solo contacto para los sobrevivientes y hasta un 67% para los pacientes que han fallecido. Eso quiere decir que casi el doble de frecuencias de infecciones se manifiestan en los individuos que han tenido un contacto con un individuo que termina falleciendo por la enfermedad. Entonces, el virus, para que tengan una idea de cómo esto empieza a hacerle daño a la persona que se enferma, entra al cuerpo a través de membranas mucosas, boca, nariz, ojos, genitales, pero también a través de fisuras en la piel o por vía de inyecciones, punchazos, rasgaduras, etcétera, que se pueden hacer. Incluso ustedes se han dado cuenta que muchas de las transmisiones más espectaculares se han dado en personal de salud que no se ha manejado bien con el contacto con los pacientes. Infecta a muchos tipos de células del cuerpo. A diferencia de otros virus como el de la gripe, que tiene que entrar en contacto con células del aparato respiratorio, este es capaz de infectar cualquier célula humana. Y dentro de esas células que infecta están dos líneas celulares que son las que se encargan de defender al ser humano de las infecciones, que son la serie monocitomacrófagos, que son unos glóbulos blancos, y unas células que se llaman dendríticas, que son una especie de glóbulos blancos, pero que están estacionados en diferentes lugares del cuerpo, esperando a que pase un sospechoso para capturarlo. Pero ¿qué sucede? Este virus es capaz de pasar las barreras de las células dendríticas, y esas células dendríticas son la primera línea de detección de un ataque. Si ellas no despiertan y detectan al atacante temprano, toda la cascada defensiva del cuerpo humano es imposible de despertar. Y eso resulta que como las células dendríticas que han sido infectadas por el virus, que el virus no las células no han definido al virus como un agresor, lo dejan vivir en su interior y después este virus impide que se maduren y son incapaces de transmitir la información a otras células del sistema defensivo. Eso explica por qué los pacientes que mueren por ébola no desarrollan en su mayoría un nivel alto de anticuerpos como para defenderse de la enfermedad. Esto provoca un síndrome de respuesta inflamatoria que se generaliza en el cuerpo entero, se afectan virtualmente todos los órganos o sistemas. Es muy parecido a lo que pasa con los procesos de la sepsis, que es una infección generalizada en el cuerpo que incluye sangre y otros órganos. Y claro está, muchas de estas cosas suceden porque toda la cascada de defensa del cuerpo falla. Y al fallar, todo lo demás se convierte en inútil. De hecho, los macrófagos, que son las células más grandes de los glóbulos blancos, que son capaces de defendernos de las infecciones, no pueden producir suficiente sustancia para impedir que para provocar que otras células defensivas se conviertan en soldados activos. Entonces, estos dos estímulos ayudan a explicar por qué hay una severidad del cuadro, en particular una cosa que se llama coagulopatía de consumo, que no es otra cosa que cuando a uno se le agotan todas las reservas destinadas a coagular la sangre, y eso produce hemorragias. Entonces, además, esta respuesta del paciente es en parte responsable de las manifestaciones que él tiene después. Eso quiere decir que las pocas células de defensa que se despiertan y los pocos anticuerpos que nosotros logramos estimular, cuando actúan, no actúan solamente en contra del virus, sino que actúan en contra de nosotros mismos. Por lo tanto, el virus se convierte en agresor y nuestras defensas se convierten en agresoras de nosotros mismos. El resultado entonces es
fatalidad en cuanto a que a los pacientes le baja violentamente la presión, aumenta mucho el paso de líquidos desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos, y finalmente esta pérdida de la presión arterial choca al paciente y lo convierte en un difunto. Desde el punto de vista de los pasos, para hacer el resumen, el virus entra a la sangre, después produce una desregulación del sistema inmune, termina produciendo entonces, por todo lo que eso significa, disminución de la presión y colapso del sistema vascular, se pierden sales y electrolitos, como cuando uno tiene diarrea profusa, por ejemplo en el caso del cólera, se entra en shock séptico, fallan más de 3 órganos o sistemas, por ejemplo, falla el sistema respiratorio, falla los riñones y falla el sistema digestivo y falla el sistema de la coagulación. Y finalmente se produce coagulación intravascular diseminada, que es un sangrado masivo en diferentes sitios. El inicio típico de los síntomas es de 8 a 10 días después que usted resulta enfermo. Puede llegar hasta 21 días y ese es el número que se ha estado utilizando como número clave para los pacientes que viajan desde esos países a territorios nuestros. Se presentan como fiebre, escalofríos, dolor muscular, malestar general y pérdida de apetito, y posteriormente, ya después del 5.º día, aparecen los cuadros más severos: náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, aparece dolor de cabeza, conjuntivitis, hipo, muchas veces incontrolado, rash, dolor de pecho, confusión, convulsiones y hemorragia en un 18% de los pacientes según las últimas series. Esto es más o menos un poco de lo mismo, y cuando el cuadro progresa y se va a producir la defunción del paciente, aparece el choque, el síndrome hemorrágico y la muerte. Si uno no va a morir del ébola, normalmente los casos pueden mejorar en 6 a 11 días después que se dan las primeras manifestaciones. Y hay una equivalencia: cuanto más severos son los síntomas, mayor es la mortalidad del paciente. Estas son algunas fotos de las hemorragias que se dan. Esto es una boca de un paciente con hemorragias en las encías y hemorragia en el tracto digestivo alto. Esto es un cubo conteniendo secreciones respiratorias de un paciente llenas de sangre, y estos son en los sitios donde se colocan los sueros, las hemorragias que se hacen en el punto donde está colocado el catéter. Los datos de laboratorio se parecen muchísimo a los datos de laboratorio del dengue hemorrágico. Todas las fiebres hemorrágicas tienen aproximadamente los mismos datos de laboratorio. Las plaquetas bajan, las transaminasas, que son las enzimas del hígado, aumentan, y finalmente uno tiene que hacer algo. Vamos a ver si realmente se trata de ébola o si es otro diagnóstico. Como nosotros tenemos en el país fiebres hemorrágicas, en el caso del dengue en particular, nosotros tenemos, y la leptospirosis es otra enfermedad local que puede aparecer por brotes, nosotros tenemos la obligación, en caso de que se presente un paciente sospechoso de tener ébola, de hacer un diagnóstico diferencial con estas enfermedades. Y para eso existen unas pruebas de laboratorio que son las ideales. Desgraciadamente no están disponibles en todas partes del mundo. Esto nos ha agarrado a todos. A mí a veces me molesta cómo la gente hace críticas de situaciones que nosotros no podemos enfrentar, creyendo que es porque no tenemos la voluntad para hacer el proceso, sino, señores, esto ha agarrado el mundo entero fuera de base. Y la demanda que hay de productos para el diagnóstico de esta enfermedad en los países afectados y en países como las grandes potencias, que tienen que tener un stock de esos recursos guardados para cuando se les presente, no permite que países chiquitos y pobres como el nuestro consigan estos recursos con facilidad, además de que son sumamente caros. Y normalmente los test de diagnósticos disponibles actualmente son una prueba de ELISA, que lo que mide son antígenos. Esa es una prueba temprana que puede diagnosticar el paciente después del 3.er día de manifestación de los primeros síntomas. El IgM por ELISA desgraciadamente no sirve, es la determinación de un anticuerpo y se tarda demasiado y ya el paciente puede estar bastante mal. La reacción en cadena de polimerasa es ahora el gold estándar de las pruebas diagnósticas rápidas y tempranas. Se da diagnósticos rápidos cuando se pueden hacer antes del 5.º día de la enfermedad.
El aislamiento viral por cultivo celular no está disponible para todos los países, son muy pocos países los que lo tienen disponibles. Cuando la enfermedad ha cursado y el paciente está en fase de recuperación, entonces uno puede hacer la confirmación utilizando la técnica de medición de anticuerpos. Y en los pacientes fallecidos se utilizan este tipo de pruebas para determinar si falleció por la enfermedad o por otra cosa. El diagnóstico requiere básicamente tecnología de punta. Nosotros en este momento no tenemos la disponibilidad de contar con todo esto. Voy a dejar que mis colegas que me van a seguir puedan explicar un poco mejor lo que estamos haciendo. Y de hecho lo ideal es tener PCR, que es reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, para poder hacer un diagnóstico en la fase aguda. Es mucho más sensible que de la detención del antígeno y la identificación se basa en la identificación de fragmentos del RNA del virus temprano en el cuadro clínico. Si ustedes se dan cuenta de por qué estas pruebas que miden anticuerpos no son buenas, es porque aquí está una barra de tiempo, este es el 10º día, estos anticuerpos empiezan a subir recién en el 10º día y estas pruebas ya en el 10º día de las manifestaciones clínicas el paciente puede estar muy grave o puede haber fallecido. Entonces, aquí es cuando se hace en la fase de viremia es cuando se hacen la determinación por PCR, que es la prueba más fidedigna para poderlo hacer. El manejo, desgraciadamente, es de sostén. No tenemos tratamientos específicos contra el ébola. Se han intentado varias modalidades terapéuticas experimentales, todas, porque muchas de ellas dependen básicamente de moléculas que no están disponibles para uso convencional. Se intentó en un momento determinado utilizar ribavirina y nos dimos cuenta de que no servía para nada. Estoy hablando no de este brote, sino de brotes anteriores. La tasa de letalidad global para el ébola es de aproximadamente un 71%. Hay lugares de África Occidental donde esa tasa está por debajo de 50, 48, 52, etcétera, pero en general, para todos los ébolas que se han descrito y históricamente se ha definido, la tasa de letalidad global es del 71. Los pacientes que sobreviven presentan a menudo signos de mejoría a partir de la segunda semana y la convalecencia trae muchos problemas en cuanto a dolor articular, etcétera. Quienes nos quejábamos de chikungunya, no deberíamos quejarnos del chikungunya. El chikungunya no mata a nadie, pero da mucho dolor. Esto también, esto mata y da dolor también. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo de nuevas tecnologías, se ha estado utilizando sueroterapia de pacientes que se han salvado. Eso quiere decir sacar plasma del paciente que se salvó y utilizar ese plasma para administrárselo al paciente que está enfermo para que los anticuerpos del que se salvó puedan combatir al virus en el cuerpo del paciente enfermo. ¿Puede dar resultado? Puede que no. Nosotros todavía necesitamos más experiencia para ver esto porque no tenemos muchos pacientes para sacarles suero y utilizarlos en los tratamientos de los próximos enfermos. Y los medicamentos experimentales hay muchos, anticuerpos quiméricos monoclonales de ratón, son carísimos, las nanopartículas lipídicas, que son partículas inertes que entran al RNA del virus y modifican su conducta, esto es un antiviral análogo nucleósido muy parecido a las drogas que usamos para el VIH y algunas vacunas y ensayos clínicos están dando buenas esperanzas. De hecho, estas vacunas se basan en muchas investigaciones diferentes con muchas tecnologías distintas como las partículas producidas por transfección. Para que ustedes entiendan una cosa, las bacterias y todo ser viviente tiene enemigos y hay algunos virus que son capaces de infectar solo bacterias. Entonces, los plásmidos son una pequeña parte de una información genética de una bacteria o de un virus que es capaz de inducir una respuesta inmune en un paciente sano. Y eso se está intentando hacer ahora, la replicación incompetente, que es una técnica que es muy difícil de explicar en este momento. Y claro, está utilizando algunas proteínas de Macacus rhesus y de otros monos, de otros primates, para producir un efecto, meterle ahí material genético del virus del ébola y inyectárselo a los seres humanos y producir una respuesta inmunológica. De hecho, miren esta publicación de diciembre 1 de este año,
en donde una vacuna experimental de ébola parece ser segura y además parece tener una buena respuesta inmune. Y esta publicación que se publicó en el New England Journal of Medicine logra demostrar, por lo menos en fase 1, que es la fase de investigación más primaria desde que se empieza a usar un medicamento con los seres humanos, logra demostrar la formación de anticuerpos utilizando un material genético de 2 especies de virus del ébola, que se llaman Sudán, por un lado, y el Zaire, que es el virus que está circulando en África Occidental en este momento, y este material genético del virus es depositado en un virus que actúa como si fuera una guagua de la onza. Lo montamos ahí y lo mandamos para que llegue a otro sitio, se desmonten y hagan el efecto. Y de hecho, esa guagua no es otra cosa que un adenovirus, un virus que no causa enfermedad en los seres humanos, sino solamente en los monos. Y entonces este adenovirus va cargado con ese material genético y cuando se lo inyectamos al ser humano, como el virus de la gripe del mono no le hace daño a la gente, entonces se destruye y se desmontan esas 2 moleculitas ahí que generan una respuesta inmunológica que es la que causa finalmente el efecto de protegernos de una infección de virus. La perspectiva es que en ausencia de un tratamiento eficaz, lo que tenemos es diagnóstico temprano. El elemento clave es encontrar al paciente a tiempo, antes de que cause algún daño colateral, confinarlo, esperar que sane o esperar que fallezca, tratar de darle todo el soporte posible en la medida de las posibilidades. La detección temprana, entonces, basada en técnicas de reacción en cadena de polimerasa, y estas son técnicas muy costosas para nosotros. El brote de África definitivamente ha sido el más grande de toda la historia de los brotes de ébola. Y probablemente nos esté avisando que podrían venir otros. De hecho, nosotros al principio, estábamos hablando del 76 al 84, creíamos que el ébola era un virus que estaba confinado en algunas regiones africanas. Pero la investigación genética de los virus nuevos, comparadas con los virus viejos que se tenían guardados en los laboratorios, nos han enseñado que la relación entre uno y otro no es muy cercana. Y que por lo tanto pueden existir muchos focos adicionales de ébola en otros lugares de África que podrían en un momento determinado despertar una nueva epidemia. Mientras tanto, esa identificación temprana de los casos, el aislamiento, el tratamiento y el control de la infección eficaces son los elementos que nos pueden dar el éxito en esta lucha. Tal vez con esto nosotros podamos borrar de una vez por todas esta expresión de Voltaire con respecto a nosotros los médicos. Él decía, los médicos son personas que prescriben medicamentos de los que no saben casi nada para curar enfermedades de las que saben muy poco en seres humanos de quienes no saben absolutamente nada. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Ureña no nos ha pintado el más halagüeño de los panoramas. No obstante, se me ocurre a mí, para que la audiencia vaya teniendo insumos para una discusión, que nos hablaba Miguel de una mortalidad de alrededor del 70%. Bueno, eso no es una novedad. De hecho, hay enfermedades cuya mortalidad es del 100%. La rabia, por ejemplo. Y nos decía Miguel también que no obstante ser una enfermedad joven, existe desde hace 50 años aproximadamente, y aún así probablemente no se había avanzado mucho o casi nada en su tratamiento hasta esta epidemia de este año, y sin embargo tenemos muchos medicamentos posibles candidatos y varias vacunas incluso que actúan de forma muy diferente. Si lo vemos así, el panorama no es tan tétrico. La rabia ha existido desde tiempos inmemoriales y para la rabia no hay tratamiento, excepto una intervención post-exposición, pero temprana, antes de que ocurran síntomas. Mientras que aquí nosotros sabemos que el paciente tiene ébola cuando tiene síntomas, no antes. O sea que, en resumen, lo que quiero decirles es que hay
enfermedades con mayor mortalidad que ébola, que han existido per secula seculorum y que sin embargo no tenemos nada para estas enfermedades después que el paciente comienza a presentar síntomas. Y en un relativo corto tiempo de investigación podría ser que podamos voltear la mesa con respecto al ébola. Eso en sentido general. Vamos ahora sí a ver si comenzamos a aterrizar un poco en nuestra media isla. Y vamos a ver qué tiene el doctor Félix Hernández para decirnos en este sentido. Excelentísimo expresidente de la República, presidente de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, doctor Leonel Fernández, vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, queridísima vice, Gustavo Rojas Lara, director del Centro de Salud Funglode, Elena Fernández, Cruz Jiminián, Luis de León, una gran cantidad de compañeros, amigos, colegas, Machuca, su directora del equipo de salud, Funglode, Luis Felibáez, un grupo de compañeros, amigos, hermanos. Realmente, después de un científico hablar y un maestro de la medicina, un hombre del campo le cuesta trabajo, presidente, pero aquí estamos. Cruz Jiminián hace 35 años que estuvo haciendo pasantía médica en el campo que me vio nacer y a quien realmente le debo esa inspiración de ser médico y tener vocación de servicio. Gracias a Cruz Jiminián. Él no es tan viejo, pero 35 años pesan y ha rendido mucho aquí al presidente Fernández y es justo reconocer, porque agradecer. El bien nacido debe ser bien agradecido. Mi formación ha estado muy vinculada desde el año 1996, primer gobierno, y me permito porque Gustavo no hizo presentación, por eso me hago la presentación. Me manda el presidente a Cuba 4 años y me hago radiólogo e imágenes, y allí fue una gran formación, porque uno ve otra cara de las cosas. Y luego muchísimo, el otro día, cuando me cambiaron de lugar de trabajo, venía a comunicárselo, me lo encontré en el ascensor, ¿verdad, presidente? Porque venía bajando una actividad aquí. Y me dice, pero, ¿dónde que está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Se siente cómodo? Digo, sí, presidente, ya más de una década dirigiendo hospitales, entre Juan Bosch, área. Es una cosa nueva. Pero para ponerlo así en contexto, presidente, realmente lo que es, usted me entregó un avión nuevecito allá en La Vega, en El Pino, en una finca de vaca, decía un amigo comunicador, y logramos despegarlo, y quedó en automático, ¿verdad, Elena? Luego me entrega un 747 más grande ahí en Villamella, el Ney Arialora, nuevecito también, y logramos despegarlo, y ahí está, en automático también. Y ahora me entregan un aeropuerto, lleno de muchos avioncitos y aviones, muchos dañados, presidente. Estamos ubicando pilotos, cambiando piezas, pero vamos a despegarlo uno a uno. Con la ayuda de Dios y de tantas personas que nos han dado apoyo ahora del Ministerio de Salud. Trabajar con Jorge Marte ha sido para mí un privilegio. He aprendido mucho de este tema. Nos hemos involucrado, nos hemos empoderado del tema, con mucho compromiso social, porque es un tema de verdad de mucho interés. Y le digo esto porque así en la última semana de septiembre acudimos a Santa Marta, en Colombia, a una discusión muy interesante, invitado por las empresas sociales del Estado de allá, que son los hospitales públicos, al más alto nivel, del Ministerio, el superintendente de Salud,
la parte de defensa de los afiliados también, y todo el staff de Colombia. Eso duró una semana y pretendo que aquí también podamos llevar esa discusión de la reforma, 20 años ya que tienen ellos, de lo que es la reforma del sector salud. Y justamente el domingo, ya cuando desayunábamos a las 8 de la mañana, me llega una llamada del Ministerio de Salud. Félix, que hay un crucero que viene en alta mar y viene un paciente con síntomas parecidos al ébola. Se está planificando llevarlo al NEI Área Lora, que todavía yo lo dirigía, porque se había hablado que había una unidad que se iba a abrir allá. A ver si podemos llevarlo a NEI Área y cómo está preparada la unidad. Bueno, yo digo, simplemente está ahí la ubicación de la unidad, pero hasta ahora ustedes me avisan si en verdad el paciente lo van a llevar en el área para yo tomarme unos días más de vacaciones aquí, irme a Medellín, a un sitio de eso, en lo que llevan el paciente, porque yo sabía que no estaban preparados. Pero gracias a Dios y a la voluntad de un grupo de colegas y de la decisión de la ministra de Salud, se articularon una serie de instituciones, el COE, Autoridad Portuaria, Migración, Fuerzas Armadas, 911, Aerodón. La ministra convocó al Ministerio de Salud una rueda de prensa y donde trazó una línea que nosotros como parte del servicio de salud, que es la parte que nos toca, y el doctor Marte, como el doctor Ébola, que así le hemos llamado, porque es el hombre que sabe más de ébola, comenzamos a tomar acciones. Esta presentación un tanto dinámica, porque después de una científica hay que como relajar un poquito la cosa. Y nada, esto comenzó con crear un centro de operaciones, de respuestas rápidas, ante un llamado que podía ser de un aeropuerto, podía ser de la misma tripulación cuando identificaran el viaje, los asistentes de vuelo, un paciente que venía con algunos síntomas de sospecha de la enfermedad, o que estuviera el personal de migración en cuanto a la entrevista, de dónde viene, que si presenta algún síntoma de cefalea, como decía el doctor Ureña, dolor de garganta, fiebre, todas estas cosas, y si viene de un sitio vulnerable, entonces había una llamada que inmediatamente tenía que ponerse en acción el comando de respuesta rápida. Ese comando notificaba a la ministra de Salud en este momento y llevaba un personal previamente ya vestido, como debe ser y como vamos a mostrar más adelante. Ya habíamos comenzado a hacer un campamento, ustedes pueden verlo aquí, un campamento que funciona en el Hospital Ramón de Lara, el Hospital Militar de la Fuerza Aérea, donde se pueden llevar pacientes que han tenido contacto, que son sospechosos. Aquí tenemos parte del hospital. Esto es ya dentro del hospital, las unidades que se han creado, unidades de cuidados intensivos. Se tomó el tercer piso del Hospital Ramón de Lara, totalmente aislado por la característica de un hospital militar con mucha disciplina. Pueden ver cómo está incluso con unidad de compresión negativa, muy interesante para aislamiento de infecciones, deposición de los desechos contaminados. Y aquí nosotros en el ruedo, como dice la doctora, ya en el ruedo del trabajo, señalando cómo llegaría el paciente y cómo llegaría el personal médico, una puerta que es para entrar el paciente y otra que el personal, ya donde se cambia, se le entrega previamente vestido al personal que está esperando. La protección que le hablaba,
el equipo de bioseguridad que lleva su gafa, su guante, su mascarilla, su gorro, todo el equipaje. Ya con un nivel 4, como hablaba el doctor Ureña, que tiene que tener mayor protección en cuanto a respiración autónoma y todo esto. Aquí señala cómo se coloca y cómo se quita. Todo esto es una secuencia de protección personal. Y algo muy interesante, y esto yo diría que es lo más importante de esta presentación, que es cómo está el país preparado. Que en ese sentido queremos enfocarnos. Aquí viene el key del ébola. Ya que ustedes pueden ver el personal que se está entrenando, cómo colocar ese equipo. Hay un entrenador, pero pueden ver que también tenemos alguna persona pasando como lista. Esos son auditores del proceso. Cómo se está haciendo, cómo se está colocando, dónde se falla, qué hay que corregir. Todo esto es el orden de colocación del equipo. Ustedes pueden ver. Ya esta es la ambulancia que en caso de detectar un caso sospechoso se traslada al aeropuerto a recoger el paciente. Aquí ven a los franqueadores cómo deben de ir delante de la ambulancia para que sea un desplazamiento sin ningún problema a la llegada del aeropuerto. Ya en el aeropuerto se recoge el paciente o el potencial paciente portador de la enfermedad. Y pueden ver algunos errores, incluso esa señora que se ve ahí, que no debiera estar tan cerca en contacto con ese paciente, y son de las cosas que se deben de ir corrigiendo, y que en el simulacro se vio algunas debilidades en eso, y que ya Jorge tomaron medidas con eso. Aquí cuando llega ya el paciente al hospital, pueden ver ahí un auditor que está auditando el proceso. Ese es el hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea, porque en este simulacro participó la OPS, participaron el colegio médico, como lo vamos a ver más adelante, infectólogos, que fueron auditando todo el proceso. Al final de ese simulacro, el doctor Jorge Marte encabezando el equipo, el colegio médico, un infectólogo, el director del hospital, algunos en la esquina ya que luce conocido, de los servicios de salud, y se dio una rueda de prensa donde se anunció ya el éxito del simulacro, y donde se informaba que Salud Pública, ya en los medios comenzó a salir de inmediato al otro día, Salud Pública pasa la prueba de simulacro del virus del ébola. Pero eso no es porque lo diga la prensa ni nada de eso, sino porque realmente la evaluación que hizo la OMS y OPS, realmente pasamos la prueba, ¿verdad, Jorge? Sí. ¿Con qué por ciento? Con más de un 90%. Entonces yo creo que el desafío que tenemos es continuar mejorando cada día las debilidades que hay, pero en verdad si ya llega un paciente, que es lo importante, si llega un paciente al país con los síntomas, con las características de la enfermedad, ya no tenemos que estar con la preocupación de dónde lo vamos a llevar, que es lo más importante. Sabemos que existe un hospital que tiene las características necesarias, con estándares internacionales, ya evaluado, porque todo este proceso ha sido evaluado y autorizado y certificado. Esa es la gran ventaja que tiene el país actualmente. Así que le agradezco de nuevo la oportunidad por presentar esta cosa, que no es el esfuerzo del doctor Fernández ni de Jorge, sino que es el esfuerzo de un gran equipo de trabajo, porque todo esto ha sido en poco tiempo, prácticamente de octubre para acá, de noviembre. Noviembre fue que se hizo el simulacro, o sea que hemos avanzado bastante en este tema.
Así que muchas gracias y buenas noches. Para que ustedes tengan una visión lo más clara posible de dónde nos colocamos hoy, me voy a permitir sintetizarles en una cápsula cómo es la secuencia de nuestro sistema de alerta. El primer nivel es que por una ordenanza del Ministerio de Salud Pública, todavía al día de hoy está prohibida la entrada al país de viajeros provenientes de o que hayan estado en 5 países de África Occidental: Sierra León, Liberia, Guinea, y 2 que los recalco porque realmente la OMS los declaró libres de ébola. Nosotros aún mantenemos las restricciones a los viajeros provenientes de Nigeria y Senegal. Probablemente en los próximos 10 días, de no ocurrir un caso nuevo en esos países, las levantaremos. Un caso especial es Mali, que en las últimas 4 a 5 semanas ha comenzado a tener casos que nos están inquietando. En ningún país del mundo todavía se ha puesto restricciones a Mali, pero estamos monitoreando muy de cerca lo que va a pasar en los próximos días en Mali, porque el Ministerio de Salud Pública ha decidido errar por comisión que por omisión. Es decir, aun cuando hemos tenido resistencia de organismos internacionales que dicen que no se justifica el impedimento en lo que concierne a Nigeria y Senegal, pues el Ministerio ha sido firme en eso. Preferimos darnos un margen un poco más allá de lo que se están dando otros. Entonces no debería una línea aérea ni un tour operador venderle un pasaje a alguien que venga de esos países que mencioné o que haya estado en esos países. Pero sabemos que es probable que ocurra, y de hecho ha ocurrido. Y el primer nivel de capacitación, el primer contacto, lo tiene el personal de migración, en aeropuertos, puertos y puntos de entrada. Ese personal ha sido entrenado para detectar simplemente pacientes que vengan de estos países. Se ha modificado el cuestionario estándar de entrada al país de migración, y a los viajeros debe preguntársele por el oficial de migración específicamente sobre su proveniencia o no de estos países. Si el personal de migración detecta un viajero que viene de estos países, independientemente de que esté o no sintomático, reitero, si no tiene síntomas, no transmite la enfermedad, aunque ya esté infectado. Entonces, la secuencia continúa de que inmediatamente avisa a la unidad de salud del aeropuerto o puerto en cuestión. En un hecho sin precedentes, el Ministerio de Salud Pública tiene ya acceso a la red de migración, al menos en el Aeropuerto de las Américas, y no solamente in situ, sino desde el Centro Nacional de Enlace, que es la Dirección de Epidemiología del Ministerio. El personal de salud del lugar va, conversa con el personal de migración, interroga al paciente y produce una primera llamada al Centro Nacional de Enlace 24/7. El Centro Nacional de Enlace se percata de si el paciente llena o no nuestra definición de caso. Si lo llena, entonces instruye al personal de la unidad de salud
de que aísle a ese paciente hasta que el Centro de Emergencias y Desastres despacha una ambulancia que está dedicada exclusivamente a ébola. No se usa ahora mismo para más nada. No, si se llama al 911 para ébola, no hay respuesta para ébola. El 911 lo conectaría con el Centro de Emergencias y Desastres. Ha sido entrenado el 911 para no responder llamadas relacionadas con ébola, sino conectar al paciente con emergencias y desastres. Entonces, esa ambulancia, con el personal debidamente entrenado y vestido con el equipo de protección personal, sale hacia el lugar donde está ya aislado el paciente o sospechoso y procede a transportarlo al hospital de San Isidro, donde ya ha sido avisado también y se está esperando por la unidad de tratamiento vestido con los equipos de protección personal que el Ministerio agilizó su adquisición, y tenemos una cantidad razonable para casos no masivos, que es lo que esperamos que ocurra si es que ocurriese. Tenemos además los medios de conseguir más equipos en cualquier momento. Miguel llamaba la atención sobre los equipos de prueba de laboratorio. Eso es prohibitivo. Es imposible, se necesita un laboratorio con un nivel de bioseguridad grado 4, que no solamente no lo hay en el país, sino que no lo hay en América entera, excepto en Atlanta y en Canadá. Tenemos entonces un acuerdo con el CDC y con la Autoridad de Salud de Canadá para que técnicas de laboratorio, licenciadas de laboratorio de nosotros, entrenadas para tomar y manejar muestras de bioseguridad, tomen la muestra, y entrenadas también para embalarlas y transportarlas. O sea que tenemos eso cubierto. Y el paciente entonces iría, si tiene síntomas, a la unidad que le mostró Félix. Si no tiene síntomas, habría que decidir si se aísla en una unidad separada del hospital o si se manda a la casa para ser seguido por los epidemiólogos con 2 visitas diarias donde esté. El team de tratamiento consiste hasta ahora en 2 equipos. El equipo alfa y beta. Estamos en vía de entrenar un tercer equipo porque necesitamos 3. Los turnos de atención a pacientes con ébola deben ser más cortos, porque la fatiga es enemiga de lo que está ocurriendo allí. Fíjense que les decía que la cosa no pintaba tan mal, por las razones que les expuse anteriormente, pero hay más razones. Primero, el paciente no contagia la enfermedad si no tiene síntomas. Segundo, no existe un tratamiento, lo que es malo, pero al menos nos permite una mayor seguridad en lidiar con el paciente. Tomando la experiencia de otros países, en Estados Unidos han sido más invasivos. Y cuando el paciente, en 2 pacientes que han tenido indicación de intubación y de ventilación mecánica, y en uno de diálisis, lo han hecho. En ningún otro país lo han hecho. En España, la enfermera que se salvó, conversamos en una teleconferencia con una de las médicos que la atendió y dijo, franca y honestamente, ella tenía todas las indicaciones del librito para intubación y ventilación mecánica, pero decidimos no hacerlo. Intubar y ventilar a un paciente y aspirarlo es una exposición terrible. Ellos no lo hicieron y no obstante la paciente se salvó de todas maneras. Dicho sea de paso, hemos tenido reuniones también con la Comisión Nacional de Bioética, con CONABIOS. Estamos
trabajando muy de cerca porque es un problema sumamente complejo, con muchas aristas, como ustedes pueden ver. El entrenamiento del personal, fíjense, otra cosa buena, por decirlo de alguna manera, es que los médicos a veces se quejan, pues yo no sé qué hacer con un paciente con ébola, no me están capacitando bien. Bueno, lo único que tiene que hacer un médico con un paciente con ébola es saber a quién llamar y no permitir que el paciente se mueva desde el momento que él lo detecta, y es otro, no él, quien va a decidir si realmente el paciente llena definición de caso o no, y son otros, no él, quienes van a ir a buscar y transportar el paciente, y definitivamente son otros, no él, los que van a tratar el paciente. Y no debemos olvidar a lo que decía Miguel también, definitivamente son otros los que van a disponer del cadáver, si el paciente fallece. Y eso hay que recalcarlo porque el cadáver es lo más infectante que hay. Y sigue infectante al menos por varios días, y ya vimos que algunos de sus humores incluso por varios meses. Aquí surge un problema legal. Nuestro parecer es que los pacientes deben ser cremados. Es lo que se ha hecho en Estados Unidos, que ha tenido 2 víctimas. No se ha hecho en África, pero porque en África no existe crematorio, no existe un crematorio en esos países en los que hay transmisión activa. Que a propósito es otro punto de optimismo. Por ejemplo, al momento de iniciarse esta epidemia, Liberia tenía 51 médicos y 3, eso era antes de la epidemia, y 3 hospitales que quizás hasta un eufemismo llamarlos hospitales. O sea que hay países en el mundo que tienen una situación de salud mucho peor que la nuestra, como es el caso de los países afectados actualmente. Esos 51, entre algunos que han muerto, una gran parte que ha huido del país y otra parte que simplemente se niega a prestar servicios de salud, ha mermado la oferta de servicios de salud de tal manera que en los 3 países con mayor transmisión, Liberia, Guinea y Sierra Leona, el 75% de los servicios de salud lo están haciendo extranjeros, voluntarios como Médicos Sin Fronteras, o han tenido que contratar, pagando salarios muy por encima del que se estila autóctonamente, por decirlo así, a personal de países cercanos, de África, tanto médicos como enfermeras y personal paramédico en general. Y ciertamente el ejercicio que hicimos fue evaluado por la Organización Panamericana de la Salud y por el Centro de Control de Enfermedades, y unos días después vino una misión internacional de la Organización Panamericana de la Salud que, como decía Félix, sin que fuese perfecto, realmente se sintieron muy satisfechos de lo que estamos haciendo y seguimos haciendo, porque estamos en medio de una campaña de capacitación nacional, aunque, como les dije, no tenemos que capacitar qué hacer, cómo manejar, cómo tratar a los pacientes con ébola, sino qué hacer y cómo avisar y a quién hasta que el paciente sea recogido. Finalmente, una de las exposiciones del ministerio, ustedes recuerdan, todo tiene un aspecto político. La nueva ministra tomó el ministerio en medio de una crisis política de salud surgida por, ustedes saben, por un hecho que ocurrió en el principal hospital pediátrico del país. Hasta ese día, hace menos de 2 meses, ella no trabajaba en salud pública, trabajaba en SENASA y no tenía idea de que iba para salud pública. Yo por igual, yo estaba en mi consultorio y dirigiendo mi residencia de medicina interna, que están por aquí, me siento muy orgulloso de mis pupilos, y se presentó el llamado inesperado
y de repente esto que ha sorprendido a Estados Unidos, a Europa y a los países más desarrollados, como decía Miguel, pues nos sorprende más a nosotros porque estamos aquí, segundo porque hace apenas un par de horas no sabíamos que nos íbamos a tener que estar encargando de esto. Y cuando asumió el cargo, la ministra dijo, tratando de limar las asperezas con el colegio médico, sobre todo con quien era la gran crisis de intercambio de hostilidades, que venía con un ramo de olivo en medio ofreciendo un gran pacto de la salud. Y el ébola probablemente es el primer paso dentro de ese gran pacto, porque lo primero que hicimos fue conformar una Comisión Nacional de Ébola externa a salud pública, donde la encabezamos nosotros, por ser la persona que en salud pública tiene a su cargo eso, pero están presentes el presidente del colegio médico, personalidades que están allí porque juegan un rol científico en el área importante, pero algunos de ellos tienen también un decir político importante. Más aún, algunos son connotados miembros del partido de oposición y hasta críticos habituales de los asuntos de salud. Y sin embargo no nos tembló el pulso para incorporarlos y para hacerlos evaluadores. Debiste haber puesto una foto de Jesús Ferry evaluando el ejercicio ahí. Así que, señores, probablemente nosotros concluimos aquí. Que les sirva de información y que les sirva, por lo menos, para que ustedes sientan la confianza de que nosotros estamos jugando con las cartas en la mesa. Ahora, si tienen alguna pregunta, pues estamos a la disposición de al menos intentar contestarlas. Gracias.